quiero llevarte a recordar una de las historias no sé cuántos de ustedes han visto la película de Troya, o cuántos de ustedes conocen la historia de lo que pasó en Troya, pero hubo algo importante o que podemos hoy contar como historia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que los griegos llevaban 10 años luchando con Troya y no podían entrar a la ciudad? Entonces los griegos hicieron un caballo enorme y lo dieron como regalo a Troya. Este caballo tenía un simbolismo y era que significaba rendición y reconciliación de los griegos con los troyanos. Entonces dice que cuando reciben el caballo, los de Troya lo dejan a la mitad de la ciudad muy emocionados por lo que esto implicaba, pero fue grande su sorpresa cuando en la noche, adentro del caballo de Troya, iba el ejército griego. Y esa noche los troyanos fueron conquistados después de 10 años por los griegos. Y no sé qué tanto ellos entendían lo que ese caballo significaba cuando lo recibieron, pero estoy seguro que después de que lo recibieron, sí entendieron el objetivo. Familia, muchas veces nosotros nos parecemos a los troyanos. Hacemos lo que hacemos sin saber por qué lo hacemos. Esto se vuelve aún un poquito más complicado cuando estamos en el ambiente de iglesia y la pregunta es, ¿por qué vienes el domingo a la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué te congregas tú cada domingo? Muchas veces lo practicamos y digo, me gusta ver niños que vienen a la iglesia, pero crecen y se acostumbran a ir a la iglesia porque sus papás lo llevaron. Pero hay una interrogante en nosotros y es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué se canta? ¿Por qué se predica? ¿De dónde surge todo esto? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿O estás como los troyanos disfrutando de un tiempo y de algo que tú no sabes ni por qué existe? Y el por qué hacemos lo que hacemos es muy importante. Porque le da un sentido, tiene un simbolismo, tiene un objetivo estar en esta reunión. Lo que acabamos de leer hace un momento con la hermana Leti es una de las lecturas de Lucas narrando por qué se hace lo que se hace un día domingo. ¿Por qué hay una reunión dominical? La vieja escuela le llama culto. La iglesia relevante o la iglesia emergente, como le llaman algunos, le llama servicio. Nosotros le llamamos, como la Biblia le llama, reunión dominical. Reunión el primer día de la semana. Ustedes ya leyeron la historia en Hechos 20, los que escucharon cómo lo leyeron hace un momento, y los que no, pues les invito a que leamos, por favor, Hechos 20. En Hechos 20 hay visita de Pablo como misionero, pero también hay una reunión en capítulo 20, versículo 7. Aquí, en el capítulo 20, versículo 1 al 3, hay 3 lugares que para nosotros es como leer únicamente 2 versículos y decir fueron 5 segundos. Pero en la vida real fueron cerca de unos 3 meses a 3 meses y medio, más o menos. En el versículo 1 dice, después que cesó el alboroto, ¿te acuerdas que había pasado un problema en Éfeso? Se armó una trifulca, un rollito ahí. Bueno, se calmó todo. Entonces Pablo, ¿qué dice? Manda a llamar a los discípulos. Y habiéndolos, ¿qué? Aguárdate esa palabra en tu mente porque eso es importante. Habiéndolos exhortado. Dice, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Él continúa y dice en el versículo 2, y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, o sea, exhortó a los que estaban en Éfeso y ahora exhortó a los que están en Macedonia. Y los exhortó mucho. ¿Hasta llegar a dónde? A Grecia. Ahora, vean el versículo 12. Al muchacho se lo llevaron vivo, eso es Eutico, el que se había muerto. Y quedaron, ¿qué? Grandemente consolados.
Aquí hay 3 palabras que se repiten, pero son la misma en el original, y es paracaleo, exhortación. Esto es lo que está diciendo, que los viajes que Pablo hacía eran con este objetivo, exhortar a los discípulos. Ahora, en este tenor de exhortar, en esta mañana yo quiero que tú veas cómo él exhortaba, cómo Lucas toma el tiempo de detallar cuando él visitaba y exhortaba a una cosa, exhortaba a otra. La palabra exhortar es una palabra que se escucha muy fuerte, pero en su original es invitar a alguien a que tome una decisión. Es orillar a alguien a que dé un paso de fe y de obediencia. Es invitar, llamar, juntar a las personas para que ellos hagan algo. Eso es exhortar. Entonces, vamos a ver lo primero a lo que Pablo exhortaba a las iglesias cuando las visitaba. En el versículo 1 dice que él mandó a llamar a los de Éfeso y los exhortó. En el versículo 1 él tomó una decisión. Mira, suponiendo que esto que tú tienes aquí es un mapa. Yo en la semana mandé un mapa al grupo de la iglesia para que lo vieran y fuera más gráfico verlo ahí. Ahí está en su grupo porque dura 7 días todavía. Pablo estaba en este lugar que se llamaba Éfeso. Era Asia, lo que hoy sería Asia. Él podría haber tomado un barco y cruzar para llegar aquí directo a Grecia, pero él no lo hizo. Él lo que hizo fue subió por tierra, o sea, pasó a Troas, luego subió y entró a Macedonia, llegó a Filipos, pasó por Berea, pasó por Tesalónica y llegó hasta Grecia. Pablo lo que hace en este viaje tiene un objetivo. Mira por favor lo que él le dice a los romanos en su carta en el capítulo 15. Quiero mencionar que en este viaje Pablo escribió 2 cartas, Romanos y Segunda de Corintios. Por eso te estoy pidiendo que leas capítulo 15, versículo 26 y 27 de Romanos. Mira lo que Pablo dice en su objetivo de visitar estas iglesias. ¿Lo tienes conmigo? Página 1166 en la NBLA. Pero ahora, dice él, voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en... ¿A qué llegaba Pablo? Pablo estaba en Éfeso, sube por Macedonia y llega hasta Acaya, que es Grecia. ¿Cuál era su objetivo? Visitar cada iglesia para exhortarles a la generosidad, a darle a los pobres. ¿Tú te acuerdas que leímos en pasajes anteriores que Priscila y Aquila llegaron a una provincia de Roma porque venían expulsados de Jerusalén? ¿Por qué? Por causa de Cristo. Entonces en Jerusalén los que se quedaron, que estamos hablando que ahí estaba Pedro, ahí estaba Santiago, ahí estaban los que todavía estaban vivos. En la iglesia de Judea, esa gente estaba sufriendo pobreza. ¿Te acuerdas qué hacían ellos al principio? Vendían todo lo que tenían y lo daban a los pobres. Y ahora están en ese lugar porque ya vendieron todo lo que tenían y estamos hablando de casi 30 años después. ¿Qué les hacía falta? Sustento. Y Pablo toma el tiempo para viajar desde Éfeso, pasando por todas las iglesias con este objetivo. Es más, cuando él llega a Corinto, que es el último lugar, cuando él pasa todo, ahorita lo vas a ver más adelante, después de lo que son 3 meses, él llega ahí a Corinto, a Grecia, pues para que me entiendas, Grecia, y mira lo que él les dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 7. Está Romanos, primera, segunda de Corintios, y en el capítulo 9, versículo 27. ¿La tienes? Es una clase de geografía esto. 9, versículo 7. Él está hablando de que hay que recoger una ofrenda, que hay que recoger un dinero para los pobres. Y él dice en el versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama ¿qué? Al dador alegre. Porque él está diciendo, vengo a recoger una ofrenda porque la llevo para los pobres. En el capítulo anterior dice que Pablo tomó una decisión, antes de que se armara la trifulca, dice que él tomó una decisión, enviar a Tito y él
ir a Jerusalén para visitarlos a la fiesta y luego llegar a Roma. Ese estaba en el plan de Pablo. Pero él este plan que hace, lo hace exhortando a las iglesias. Sean generosos. Quiero recordarte lo que dice Hebreos capítulo 10. No lo busques, porque aquí vienes un domingo a la iglesia. ¿Por qué se pide dinero en la iglesia? Porque nosotros queremos, lo que dice Hebreos, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más viendo que aquel día se acerca. ¿A qué venimos a la iglesia? A estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero también venimos a la iglesia a algo, a exhortarnos unos a otros. Familia, te voy a contar. Hace como 3 semanas, yo hace como 6 meses o más, conocí a un pastor cubano, se llama Carlos. Él predicó en CP Querétaro y ahí nos conocimos. Él está en una iglesia que tiene cerca de 110 años, una iglesia que está antes del régimen de Fidel Castro. Y lo que él nos decía está en Varadero, y lo que él nos decía es, ¿sabes qué? Hay mucha gente que se está yendo de Cuba. Mayormente los misioneros que llegaron enviados de Estados Unidos, que eran cubanos, y los mandaron ahí en su contexto para plantar iglesias y hacer todo esto. Y estos lo que están haciendo es retirándose de Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba está pasando un proceso medio difícil en el que han sido saqueados y explotados al punto que ya no tienen petróleo. Y si no hay petróleo, no hay manera de echar a andar las termoeléctricas. Y si no hay manera de echar a andar las termoeléctricas, ellos están teniendo apagones de luz muy constantes. Si no hay luz, no hay agua. Y si no hay agua, no hay necesidades básicas cubiertas. Pablo Di Gilio mandó un video en el que está en una foto con ellos, y lo más loco es que en medio de ese sufrimiento, en medio de esa pobreza, ellos quieren empezar a plantar una iglesia de Church Project en Cuba. Y son cerca como unos 6, 7 pastores. Entonces el pastor de CP Houston organizó un viaje en el que van a dar una conferencia de lo que es CP, o sea, cómo funciona Proyecto Iglesia. Así que en el mes de febrero, si el Señor lo permite, tengo pensado ir a este viaje, pero el objetivo, Dios lo confirmó por medio de esta lectura, es exhortar a la iglesia a ser generosos y a llevar apoyo a esos lugares. ¿Sabes? Lo más loco, yo le pedí que me grabara un video para que se los mande a ustedes, es que no necesitan ni Biblias, que es lo que todo el mundo está pensando ya. Hay que mandar Biblias a los cubanos. Ellos no quieren Biblias, porque tienen Biblias y de sobra. Ellos no están buscando ropa, porque parece que todo el mundo lleva ropa a los cubanos. Ellos están buscando tener un sustento, porque en medio de la pobreza, comprar 1 kilo de arroz ahí, y aquí viene la historia más loca, cuando Pablo nos manda la foto de lo que iba a llevar, estaba llevando maletines con cosas de aseo personal básicas. ¿Y sabes qué se le estaban haciendo en la aduana? Se lo estaban decomisando. No quieren dejar que esto pase. Es un ambiente tétrico lo que está pasando en Cuba. Y si te hablo de Nicaragua, CP Nicaragua acaba de cerrar hace cerca de un mes. Y si te hablo de Venezuela, las iglesias en Venezuela están pasando la misma situación. Países en comunismo llenos de pobreza. ¿A qué vienes a la iglesia? A ser exhortado, a ser generoso para proyectos como estos. Porque Pablo fue lo que hizo en su viaje. Voy a Jerusalén, pero nuestros hermanos están pasando hambre y situaciones difíciles. Si quieres saber cómo eran, léete Santiago, léete primera carta de Pedro y vas a ver cómo ellos estaban viviendo. Así que ¿a qué vienes a la iglesia? ¿Para qué visitarías tú a una persona de la iglesia? Es que la hermana de esa casa, su mecha cocina re bien. Entonces hay que irla a ver porque de seguro va a sacar las pelonas esas que le quedan súper sabrosas. ¿Para qué visitamos nosotros a la gente en nuestra iglesia? Para exhortarlos al amor, a las buenas obras. Para estimularnos ¿a qué? Porque aquel día se acerca. A la generosidad, al ver cómo está. ¿Tu visita tiene ese propósito? Los que han venido a comer a mi casa un día domingo, cuando terminamos la iglesia, se han de haber dado cuenta que el objetivo de estas comidas
tienen este propósito. Claro, nos reímos, claro, hablamos de otras cosas, pero el objetivo es que exhortar y animar. Te estás perdiendo de esa bendición si tú no pasas tiempo con las personas, exhortándolas y animándolas. Pero en el pasaje de Hebreos dice, no dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre. En el versículo, vamos a regresar a Hechos, capítulo 20, versículo 2 ahora. Él ya sale de Macedonia y dice, y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Ok, te voy a repetir el transcurso. Éfeso, Asia, China, no sé, Turquía, pero no sé, creo que sí es Turquía. De ahí hacia la parte de arriba sur. O sea, pasa por toda esta parte de lo que te acabo de mencionar. Troas, no tengo el nombre actual de Troas cuál es, pero si agarras Google Maps, muy probablemente te puede enseñar. Pero ahora baja a Macedonia. En Macedonia se espera un tiempo. ¿Por qué se esperó? Él hubiera podido agarrar un barco para cruzar directo, pero él no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque él estaba esperando un informe de la iglesia de Corinto. Él no iba a visitar Corinto si primero no recibía ese informe. Así que Corinto es Grecia y él está esperando que le traigan una información. ¿Y quién crees que iba a traer esa información? Vete por favor, ya no vamos aparta Hechos, pero vete a 2 de Corintios 2, por favor. 2 de Corintios 2. Versículo 1 al 7. Pero en mí mismo decidí esto, no ir a ustedes otra vez con tristeza, porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Y esto mismo les escribí para que cuando yo llegue, para que cuando yo llegue no tengan tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. ¿Qué está diciendo Pablo? Que tengamos comunión. ¿Sabes por qué? Porque los creyentes de Corinto no querían a Pablo. No lo respetaban como apóstol. ¿Te acuerdas tú quién era el que había llegado a enseñar ahí? Apolos. No lo reconocían como un apóstol. Entonces, él tuvo que escribir la primera carta a los corintios cuando estaba viajando en Éfeso y corregir algo. Para ti y para mí es normal quizás escuchar una predicación del domingo. ¿Sabe qué es lo que tratamos de hacer los pastores que predicamos un domingo? Llevar a la iglesia a una sana praxis y a una sana doctrina. Esto es ortodoxia, ortopraxis. Estas dos están metidas en la iglesia. No hay una iglesia sana y saludable sin la correcta práctica ni sin la correcta doctrina. La iglesia saludable es aquella que practica lo sano y que cree lo sano de la misma palabra de Dios. Pablo en el viaje no había regresado a Corinto porque en Corinto había una bronquita que no llevaba a la sana práctica. Resulta que un hombre tenía a una mujer, su segundo matrimonio muy probablemente, pero esta ahora andaba con el hijo de este hombre. O sea, el hombre andaba con su madrastra, iban a la iglesia, pero dice Pablo, tanta jactancia tienen que no son capaces de corregir esa mala práctica. Por eso les escribe la primera carta, donde le dice, miren, la jactancia de ustedes no es buena, miren cómo se están comportando. Y él les dice, sancionando, y todavía se jactan de todos sus dones espirituales. Y dice, ustedes no se aman, se reúnen a comer y no se aman. Él está corrigiendo una mala práctica, una práctica pecaminosa. Pero por eso manda la primera carta. Ahora, si tú ves el versículo 12 del capítulo 2 de Corintios, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor y no tuve reposo en mi espíritu al no encontrarme a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Es que él mandó la primera carta con Tito y le dijo, corrige ahí algo. Ustedes cuando leen la carta a Tito, dense cuenta cómo dice, te dejé en Creta para que corrija lo deficiente. O sea, Tito era experto en corregir problemas que en la sana práctica y la sana doctrina no estaban bien. Entonces Pablo tuvo que
hablar y sancionar la conducta de pecado que tenían en la primera carta a Corinto. Tanto así que él dice que fue una carta dura, una carta que les llevó a tener tristeza. Mira lo que dice en el capítulo 8, versículo 6. Según de Corintios 8, 6. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo de ustedes esta obra de gracia. Corregir a una persona es una obra de gracia. Es algo triste. ¿Qué dice cualquier persona cuando viene a la iglesia? Yo vengo a congregarme. Yo no vengo a que se metan en mi vida. Pablo escribió en este viaje una carta en la que dice, pues no vas a llegar nada más a congregarte. Vas a llegar a que corrijan cosas de tu vida. Familia, aquí en la iglesia hay diferentes personas con diferentes prácticas. ¿Cuál es nuestra labor como iglesia? Corregir las malas prácticas, pero también enseñar la sana doctrina. Cuando Pablo sale ahora de Macedonia, ¿sabe dónde se va? A Grecia. Y cuando llega, porque ya se encontró con Tito, y Tito le dijo, Pablo, se logró el objetivo. Los infractores fueron disciplinados, claro, porque disciplinaron, en la segunda carta lo dice, no tengo el tiempo, pero vas a ver cómo dice, recibieron bien el regaño, se arrepintieron y ahora corrigieron esa práctica, sancionaron a esa persona. Dice, Pablo se corrigió a los que estaban de infractores, pero ¿qué crees, Pablo? Ahora ellos ya te aceptan como un apóstol. Dice la Didache que Pablo, y de hecho en Berea hay una estatua, la puedes buscar en Google, de cómo representan a Pablo, que era un hombre flaco, encorvado, feo, que cuando hablaba tartamudeaba. Enseñando no era un predicador que te impusiera así de wow, qué temor cuando ves a ese hombre. Pero eso lo dijeron los corintios, porque ellos tenían a un Apolos, alguien que enseñaba y refutaba con los judíos. Y ahora Tito le dice, una buena noticia, Pablo, ya fueron disciplinados esos, pero ellos también ya te aceptan como un apóstol. Y entonces Pablo llega y se pasa 3 meses ahí, eso está en el versículo 3. Llega a Grecia y se queda 3 meses. Pero Pablo no paraba. ¿Y sabes qué escribió desde Grecia? Desde Macedonia se aventó segunda carta a los Corintios, pero ahora en Grecia se sienta y se echa 16 capítulos y les escribe carta a los romanos. Porque ahora te está corrigiendo una mala doctrina. En Roma les dice, oigan romanos, tengo el plan de ir, voy a pasar antes a Jerusalén, eso está en el capítulo 15, voy a pasar a Jerusalén, pero les mando estas notas para que vayan leyéndola, porque la cultura en la iglesia primitiva, ¿sabes cuál era? Llegaba la carta del apóstol y la leían en público. Entonces habían muchas preguntas, pero leían la carta que estaba corrigiendo la mala práctica y la mala doctrina. Pablo exhortaba a la iglesia en sus visitas a ser generosos, pero también a una vida espiritual saludable, que tuviera una correcta práctica y una correcta doctrina. Pero ahora que llega a Grecia, él sufre una amenaza, Hechos 20. Y antes de ver esa amenaza, quiero recordarles algo que está en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Solamente escúchenlo. Tengan cuidado, hermanos, dice, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón malo lleno de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Hermanos, Pablo llegaba a esto. ¿Cómo te estás acercando a Dios? Iba a una iglesia yo, en la que uno que tocaba, no quiero decir qué instrumento porque los que me conocen de esa iglesia van a saber quién, pero por aquí llegaba la Santa Cena y parecía que le ponían un cohete en el pantalón en la parte trasera. Se iba y yo decía, ¿y ahora para dónde va este? Estaba la cena, terminaba todo y luego regresaba y seguía tocando. Y decía, ¿qué onda con este brother? Un día le pregunté, oye amigo, ¿por qué tú nunca participas de la cena? Es que a mí me enseñaron mis papás que si yo vengo en pecado yo no puedo participar de ella. ¿Eso dice la Biblia? Luego conocí a otro hombre también
en otra iglesia que hacía lo mismo. Llegaba a la cena del Señor y ¡fum!, se salía. Y le decía, ¿pero por qué? Porque los que participan de ella indignamente pueden morir. Y yo así, eso era un corazón lleno de incredulidad. Porque no se estaba acercando a Dios confiadamente ante el trono de su gracia, donde encontraría ayuda para el oportuno socorro, donde encontraría ayuda para abandonar el pecado. Él prefería seguir en el pecado y no confesarlo, a que participar de la cena y abandonar esa vida de pecado. Nosotros llegamos a la iglesia así, a ser generosos, pero también llegamos a la iglesia a ser exhortados ¿en qué? En nuestra sana práctica y en nuestra sana doctrina. Y ahora nosotros vemos aquí cómo Pablo, ya están ahí en Hechos 20, miren el versículo 4. ¿Lo acompañaron quién? Perdón, en el versículo 3 dice que él, ahora, voy a repetir el mapa, perdónenme, es que esto es importante. Éfeso podía cruzar en barco, pero estaba esperando noticias de Tito, mejor se fue por tierra, se fue por todo por arriba. Ya se encontró con Tito, ahora escribe segunda carta a Corintios, escribe la carta a los romanos, y ahora ¿el qué hubiera podido hacer? Cruzar el mar. Pero cuando se va a subir, porque iba a celebrar la fiesta a Jerusalén, ¿quiénes más iban en el barco? Judíos que iban a celebrar la fiesta. Y Pablo se enteró, según el versículo 3, pasó allí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra, de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse, tomó la decisión de regresarse otra vez, ¿por dónde? Por tierra. Entonces él, en el barco, manda a su equipo. Lo acompañaron Sópater de Berea. Eso es segundo viaje misionero. Aristarco y Segundo de Tesalónica. Eso es segundo viaje misionero. Gallo de Derbe y Timoteo, que era de Listra. Eso es primer viaje misionero. Tíquico y Trófimo de Asia. Eso es tercer viaje misionero. ¿Se dan cuenta ustedes cómo Pablo llegaba, evangelizaba y se jalaba uno? Llegaba, evangelizaba y se jalaba otro. Y en su viaje, ¿quién lo acompañaba? Estos representantes. Familia, ¿ustedes creen que esos nombres nada más están ahí porque deben de estar? Estos hombres eran enviados de las iglesias que estaba visitando y que decían, ¿para quién vas a llevar? Para los pobres de Jerusalén. Sópater, acompáñalo. Tanto dinero para ese lugar. Y dice que estos hombres eran pobres y dieron más de lo que tenían. Por eso todos estos son de cada iglesia y están acompañando a Pablo. ¿Tú te has puesto a pensar el miedo que podía haber que tú te subieras a un barco de esos y que si querían matar a Pablo y Pablo no estaba? Aristarco lo acababan de golpear en Éfeso. ¿Tú no crees que estos subieron con miedo de, si no encuentran a Pablo nos van a matar nosotros? Pero ellos se suben al barco y se van con camino a Troas. Y Pablo se regresa por tierra, 5 días. Por eso está la mención de en lo que celebraron los días de la Pascua, de los panes sin levadura, que eran 5. Pero palabra célebre, familia, versículo 7. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Para qué me congrego yo un domingo? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Te han hecho esa pregunta? A ver, dime dónde dice la Biblia que tengo que ir cada domingo a la iglesia. Es la primera mención en el Nuevo Testamento que se cambia el sábado por el domingo. ¿Pueden leer conmigo el versículo 7? El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos, ¿para qué? Para partir el pan. Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso ¿hasta cuándo? ¿Y te quejas de que yo predico 55 minutos? Hasta 1:10 he llegado. Por error de los de media. Pablo se echó toda la noche. Es más, la reunión a la que Pablo ahora exhorta, porque él llega a Troas, está 7 días, pero está de lunes a sábado. Y el día sábado, él dice, mañana hay reunión, tenemos, si Pablo era bautista, culto. Si Pablo era emergente, servicio. Pero si Pablo era de CP, reunión. Yo creo que era de CP porque dice, cuando estábamos reunidos. Entonces, era de reunión. Pablo era de nosotros, Mike. Entonces, se juntan el primer día de la semana. Ahora, ¿en qué horario se juntaron? O a lo mejor si era de Gracia Soberana también. ¿En qué horario se reunían? ¿A esta hora?
6 de la tarde. Porque se extendió hasta medianoche. Héctor, hay que hacer culto por la noche. No, tranquilo, o sea, no, ese no es el punto. Porque entonces tengamos cultos de 6 horas. John Newton decía, donde comienza el cansancio, termina la edificación. Y fue lo que le pasó a Eutico. Comenzó el cansancio, si ves tú por favor en el versículo 8, había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos, ¿qué? Reunidos. Yo me he dado cuenta que en este local la gente se empezó a dormir desde que se puso esa lámina. ¿Sabes por qué? Porque mete calor. Y el choque de aire frío con el calor que hay abajo de la lámina, ¿cómo se pone? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Están luchando con sabanás. O sea, quieren así. Bueno, aquí había muchas lámparas, o sea, había mucha luz, la lámpara era de aceite. Imagínate el calor que había en ese lugar, el bochornito. Y de repente Eutico, que era el hijo, ¿qué hizo en el 9? Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continúa hablando, porque no lo pararon, Eutico fue cayendo en un profundo sueño. Yo me imagino que Eutico escuchó, ala rorro niño, ala rorro ya, y luego se dejó ir en los brazos de, ¿cómo se llama ese del sueño? Morfeo. Se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Yo le voy a confesar algo, familia, y es que el mes pasado, en octubre, yo estuve luchando demasiado con esta reunión, con la segunda. ¿Sabes por qué? Porque yo veía un chorro que estaban así, escuchándome, y ojo, los ojos hablan. Porque un ojo así y el otro así. Había otros que literal ya estaban así como... Ahora que leo esto, ya no me causa ningún dolor. Digo, es normal, va a haber algún Eutico, pero yo voy a pedir que cuando veas a un Eutico, no te metas, empújalo para que se caiga de la silla. Este cuate se cayó desde el 3er piso. Hace rato en el tiempo de la clase platicábamos. ¿Cuál habrá sido el ruido? Que cuando cayó se escuchó, porque estaban todos arriba, estaban en la conversación. Yo le decía a los de la clase, ¿te imaginas qué hubiera dicho la mamá o el papá? Porque se cayó el jovencito. No te lo puedo dejar ni 3 segundos porque no haces nada bien. Míralo, ya se cayó y se mató. O sea, yo no sé cuál es tu punto, pero en la exhortación que Pablo tenía ahora a la reunión semanal, Pablo baja corriendo esos 3 pisos, toma a ese joven, dice el versículo 10, pero Pablo bajó y se tendió sobre él, se acostó. Y después de abrazarlo dijo, no se alarmen porque está vivo. Y entonces en el versículo 11 vuelve arriba, pero a Pablo nadie lo detiene. Regresa al 3er piso, ¿a qué? A partir el pan y a comer. Conversó largamente con ellos, ¿hasta qué horas? Hasta la madrugada, el amanecer. O sea, lo que había durado 6 horas se convirtió en 12. El muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Wow. ¿Tú piensas que ellos se fueron consolados porque resucitó Eutiquio? Pablo le dio respiración boca a boca. Elías ya había hecho esto. Eliseo hizo esto también. Pedro lo hizo con Tabita. Y lo que Lucas está queriéndonos decir es, Corintios, ¿ustedes no reconocen la autoridad de Pablo como apóstol? Este milagro es de autoridad apostólica. Porque Pedro lo hizo y Pablo también. No se fueron consolados porque resucitó. Se fueron consolados porque estaban viendo a Dios obrar en medio de su iglesia. Pero, ¿para qué se reunían? Familia, ¿para qué te reúnes tú un domingo? ¿Cuál es el objetivo de venir a la iglesia? Porque Hebreos decía, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, antes bien exhórtense. ¿Para qué nos reunimos? ¿Cómo Pablo nos está exhortando a nosotros a la reunión dominical ahora? ¿Qué representa que estemos aquí todos juntos a esta hora con este calor? Primero, cuando nos reunimos aquí, celebramos la gran reunión. En Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, por favor, acompáñame. No vamos a leerlo todo, pero esta porción representa la gran reunión que nosotros esperamos.
Apocalipsis capítulo 4. Y porque sé que estás luchando ya con el sueño, no voy a leer todo el capítulo. Pero dice en el versículo 9: y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿A qué venimos el domingo cuando cantamos? A eso. A representar la gran reunión que esperamos el día que estemos con Él en gloria, en el que le cantemos al Señor, al que está sentado en el trono. Ahora, ¿sabe por qué Marco Brunet cantaba esa canción? Esa canción está en ese contexto: al que está sentado en el trono, al que es digno de gloria. A ti, dice en el versículo 11, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Cuando tú vienes en la canción 1, luego la lectura, la canción 2, la canción 3, ¿qué estás haciendo? Tratando de concentrarte para decirle al Señor: tú estás sentado en el trono, recibe nuestras coronas, recibe lo que hemos hecho. Por eso levantamos las manos y decimos: sí, yo soy el pecador del que está hablando esa canción. Sí, tú eres el Dios que perdona mi pecado. Pero cuando llega el tiempo de la predicación, es lo que pasa en el capítulo 5. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. No cuando cantas y si vienes sin esperanza en Cristo, te has de encontrar con ese: ¿quién es digno? ¿Quién puede llegar a la presencia de Dios y darnos perdón? Y entonces dice que un anciano le dice en el versículo 5, entonces uno de los ancianos me dijo: hey, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, esto es Cristo, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaban sobre la tierra. ¿Quiénes son esos que Dios compró con su sangre? Tú y yo, en esa gran reunión. Pablo fomentaba estas reuniones y exhortaba estas reuniones para recordar la reunión que viene en aquel día. Pero también partían el pan, comían. Eso es lo que hacían desde Hechos 2. Llevaban comida y compartían. Pero después de comer, que Pablo vuelve a subir después de que resucitó Eutico, ¿qué hacían? Practicaban la cena del Señor. O sea, tenían la comida, que era lo que llamaban ágapes, y luego partían el pan, pero diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, y esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Hagan esto en memoria de mí hasta el día que Él venga. Y ahí celebraban la cena. Ellos celebraban la gracia de Dios, porque por la gracia Cristo había muerto. Ellos no se merecían tener ese lugar en la mesa, pero por la gracia tenían ese perdón. Celebraban el perdón. ¿Por qué? Porque ahora Pablo le estaba enseñando que el perdón venía como un privilegio para los hijos de Dios. Era indigno para nosotros estar en la mesa, pero Dios nos dio vida en Cristo para participar de ella. Pero también celebraban la unión que tenían, la reconciliación entre Dios y el hombre, la reconciliación que tenían, y ahora la cena del Señor era un pacto eterno de que Él iba a regresar por su pueblo.
pero también se gustaban a escuchar la palabra de Dios. ¿Tú cómo escuchas la palabra de Dios? Pablo seguía hablando y habló 12 horas. Pero este discurso era no como un púlpito de una predicación, sino él hablaba y la gente le preguntaba. Él hablaba y mi pregunta era, ¿qué será que predicó Pablo 12 horas? Lo que venía fresco en su mente. Segunda carta a los Corintios y carta a Romanos. ¿Te imaginas a ese pueblo escuchando que la paz de Dios esté en ustedes? ¿Por qué? Porque han sido justificados. Que la gracia, que la misericordia, que la justificación, todo eso, eso fue lo que consoló a la iglesia. Eso fue lo que los animó. No fue el milagro de la resurrección. Pasó, y qué bueno. Pero salieron animados por el gran mensaje de la palabra. ¿Tú cómo escuchas la palabra? ¿Con humildad? ¿O te llegas y dices, eso que va a predicar ya lo escuché? El predicador es reaburrido. ¿Escuchas atentamente o estás pensando en el Facebook, Buen Fin, qué vas a hacer y demás? ¿Escuchas bíblicamente? O sea, ¿tiene sentido bíblico para escuchar? Y dice, lo que está diciendo no es correcto, no lo dice la Biblia. ¿Escuchas de manera personal al Espíritu Santo? ¿Él me está hablando a mí? ¿Escuchas de forma misionera en la que dices, no me voy a limitar solamente a ser un receptor, sino a ser un reproductor y llevarlo a otras personas? ¿Escuchas de manera práctica? ¿Piensas en cómo deberías tú cambiar tu comportamiento después de leer esto? ¿Escuchas con gratitud? ¿Escuchas agradeciendo a Dios que te está hablando a ti, que eres parte de su pueblo hoy? ¿Cómo te acercas al Señor? Tú no vienes a la iglesia a entretenerte, ni a entretener a otros. Tú vienes en la iglesia a dar ánimos y a recibir ánimos de parte del Señor. A eso venimos un domingo. Familia, el Evangelio nos exhorta hoy a que seamos generosos. Nos lleva a que promovamos la sana doctrina y la sana práctica, pero también nos lleva a celebrar nuestras reuniones dominicales y en casa, a ofrecer ánimo, a ofrecer consuelo. Estos hermanos salieron consolados, no por el milagro de la resurrección, por el poder de la palabra que se les habló. Aplicaciones y terminamos. ¿Tú valoras y participas activamente en las reuniones de tu iglesia? ¿O eres solamente los que vienen el domingo y ya? Eres esos creyentes domingueros. Ni vas a jóvenes, ni vas a teens, ni vas a iglesia en casa, y le pones excusas y pretextos a más no poder. Yo no sé, pero un creyente que después de escuchar esto entiende el propósito, valora y participa activamente en estas reuniones de su iglesia. Se compromete, participa, sirve. Eres un creyente que viene hoy y que quieres cultivar una vida de generosidad, viene el tiempo de la ofrenda. Si no lo haces, Dios no te pide que des miles de pesos. La viuda entregó todo lo que tenía y eran monedas. Comprométete a compartir con otros, a dar de manera alegre y apoyar a los pobres, como los que están en Cuba, Nicaragua y demás. ¿Te reúnes el domingo para perseguir la santidad y la verdad, o vienes solamente a escuchar para calmar tu conciencia de que fuiste a la iglesia? Te invito a que vengas a un estudio bíblico donde se te enseñe más, donde adquieras discernimiento y donde tu crecimiento espiritual vaya en aumento. La predicación del domingo no es todo lo que necesitas. Necesitas reuniones entre semana. Pero también, si vienes el domingo, fomenta la unidad y la comunión. Busca relaciones, platica con las personas, cultiva esa relación. Anima a los demás al perdón. Porque cuando hay un problema en la iglesia es como, no te juntes con ese, porque no te juntes con la chusma. Perdona a aquellos que te han ofendido. Lleva a otros a perdonar lo que le han ofendido. Busca la reconciliación. Pero ¿sabes algo? Y pongo un desafío para los pastores de iglesia en casa esta semana. Tengan su tiempo de convivio, sí. Tengan su tiempo de estudio bíblico, sí. Iglesia en casa, júntense, pero al final partan el pan y beban la copa, porque
En la Santa Cena no hace falta el pastor. En la Santa Cena está el Espíritu Santo. Porque anhelamos su venida. Cuando nos sentemos con Él, al que está sentado en el trono. Fomenten la esperanza viva que tenemos en la segunda venida de Cristo. Prepárense espiritualmente para ese día y desafíense a compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas mientras que Él regresa. En la cena del Señor no hace falta el pastor. En la cena del Señor está el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué celebración puedo darle a ustedes de parte del Evangelio? Juan 14, 16, dice Juan, que Jesús oró y dijo, voy a orar al Padre para que les dé otro consolador. Esa palabra consolador es la palabra misma que aparece ahí para exhortar, paracaleo. ¿Sabes algo? Tú no necesitas a Pablo, ni a un apóstol, ni a un pastor. Tú ya tienes en ti al Espíritu Santo que te fue dado como el mejor consolador y el mejor consejero. ¿Y sabes para qué? Para celebrar con tu familia esa gran reunión en el cielo. Que Dios te anime a seguir viniendo los domingos y que Dios te anime a traer a otros el domingo para que escuchen de ese Dios con el que se van a encontrar cara a cara y le van a cantar, no sé si todos, pero por lo menos los que tienen al Espíritu Santo que les ha sido dado como promesa, y de decirle, tú eres digno, digno porque abriste el sello, porque venciste. Tú eres digno de recibir toda la gloria y todo el honor, porque si no hubiera sido por ti, el Padre no nos hubiera visto con agrado. El que está sentado en el trono es Dios Padre, y el que se levanta para abrir el sello es Dios el Hijo. Y el que te va a llevar ahí, te va a parar en su presencia, es el Padre Espíritu Santo que vive en nosotros. Los tres en uno y nosotros cantándole como su pueblo. Eso celebramos un domingo. Que te animes a seguir viniendo y a seguir pasando tiempos en una reunión dominical. Y en tu casa lo puedes hacer también. Amado Padre, tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor. Dios, y hablo al Dios Padre, si pudiéramos ponerle un nombre. Eres el Todopoderoso. Eres el que está sentado en el trono. Y como dice esa canción, Señor, el que vive por siempre y siempre, el que es digno de recibir toda la gloria y todo el honor. Te damos las gracias, Señor, porque has tomado de nosotros un pueblo nuevo, escogido como real sacerdocio, como nación santa, y nos reunimos cada domingo con este propósito: exhortarnos al amor, a las buenas obras, animarnos. Permite, Señor, que este domingo siga su curso en nuestras casas, animando a otros con este precioso domingo, Señor, el primer día de la semana. En el nombre de Jesús. Amén.